Buenas tardes, que Dios los bendiga, queridos hermanos, hermanas. Vamos a seguir con el estudio bíblico que sigue, que es San Lucas capítulo 11. Hoy vamos a seguir con versículos de este capítulo, vamos a empezar con versículos de este capítulo y vamos a seguir estudiando la palabra, escudriñándola de esta manera, pero ya les voy a pedir para la próxima enseñanza, les voy a pedir que se comuniquen conmigo de forma privada aquellos que están viendo los estudios bíblicos y que están escuchando las palabras de Dios que el Señor me permite compartirles, que puedan comunicarse conmigo, así les voy a decir qué versículos tienen que leer en la casa, escudriñar, y quiero que ustedes con sus palabras puedan escribir y explicar lo que ustedes comprendieron de esos versículos que yo les voy a dar. Y de esa manera el próximo estudio voy a estar compartiendo eso y también profundizando en base a la enseñanza que les haya tocado. Así que para que sea un poquito diferente y no solamente me tengan que escuchar a mí, sino que quiero escucharlos a ustedes, quiero ver lo que ustedes van entendiendo, van comprendiendo, y de esa manera poder seguir creciendo todos juntos en el entendimiento en la palabra que el Señor nos da. Así que vamos a empezar con Jesús y la oración. Dice, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, si se levantara por su insistencia y le dará, se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pida? En esta oportunidad la enseñanza habla sobre la oración. Justamente los discípulos le pidieron a Jesús que Él les enseñara, así como Juan el Bautista le había enseñado a sus discípulos. Y fíjense que el Señor Jesús de una manera sencilla le dice, ustedes cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. O sea, siempre refiriéndonos en este caso a Dios como nuestro Padre Celestial, porque lo más importante en la oración es que tiene que haber una comunión íntima, de que realmente crea que Dios es nuestro Padre Celestial y que yo soy su hija, que vos sos su hijo, sos su hija. Entonces, poder entender realmente que estoy hablando con el Dios Todopoderoso, que es mi Padre, que es el que conoce todo de mí, el que se merece la gloria, la honra, la adoración. Entonces es importante poder aprender a darle la gloria, a darle la alabanza, a poder agradecerle al Señor antes que pedirle, ¿no? Y fíjense, santificado sea tu nombre, porque santo es el nombre del Señor. Y de esta manera dice, venga tu reino. Como habíamos dicho, cuando ya está el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, está el reino de Dios viviendo en nuestro ser. Cuando nacemos de nuevo por la palabra y por el Espíritu Santo, eso produce que el reino de Dios esté en nuestras vidas. Y de esa manera empezamos a vivir de una manera diferente. Somos un hombre nuevo, una nueva mujer. Por eso es que Jesús les decía, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
En otras partes dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo como en la tierra. ¿Por qué el Señor decía ahí que viniera el reino? Porque necesitamos vivir en el reino de Dios para que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas y no se haga nuestra voluntad. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí lo que el Señor se está refiriendo es que el alimento espiritual, que cada día podamos recibir la palabra de Dios, el alimento que es lo que hace que uno pueda aumentar la fe, pueda aumentar nuestra relación, nuestra comunión con el Señor y de esa manera poder estar alimentando nuestra vida espiritual con el pan de cada día, con el alimento espiritual en la palabra. Después dice, perdona nuestros pecados. Acá me voy a detener porque habíamos hablado de que nosotros en Cristo somos una nueva criatura, ¿sí? En Cristo ya somos santos, somos justos. Él nos ve como santos, nos ve justos. Y al oír la voz de Dios y oír su palabra y obedecerla, eso me hace que practique la santidad y que practique la justicia de Dios, ¿no? Entonces, que vamos a tener errores, que podemos pecar, por supuesto que va a pasar, pero tenemos que tratar de no pecar, de no practicar el pecado, ¿sí? Porque justamente somos seres humanos que estamos acá en la tierra, en cuerpos humanos, en el cual muchas veces sin querer o inconscientemente, o a veces conscientemente, pecamos. Y justamente, pero en Cristo Él nos ve santos, Él ve lo bueno en nosotros. Y como el Espíritu Santo está en nosotros, nos convence de toda equivocación, de todo error, de todo pecado, hace que nosotros de esa manera podamos entender que recibimos el perdón ante el error, la equivocación, el pecado, aquello que yo no quise hacer o lo hice y no lo quiero seguir haciendo. Entonces, en Él ya somos justificados, en Él somos santos, ¿sí? Nos vamos a equivocar. Que Dios nos libre, sí, de equivocarnos, nos libre de pecar, nos libre de ser una piedra de tropiezo para nuestro prójimo. Por eso es que cada día con la ayuda del Espíritu Santo vamos a fallar menos, vamos a ser mejores personas, pero siempre recordando que nosotros en Cristo, Él ya nos ve diferente y nosotros tenemos que vernos a través de los ojos de Jesús, ¿sí? Así que por eso es importante siempre pedirle perdón, misericordia al Señor, ser sincero, reconocer, Señor, tengo estos pensamientos, Señor, tengo estos sentimientos, Señor, he hecho esto, pero vos me conocés, perdóname, ayúdame. Y ahí el Señor enseguida nos perdona y enseguida seguimos creciendo y madurando en el entendimiento que Él nos va dando por su palabra y por su Espíritu Santo. Y fíjense, dice, perdónanos nuestro pecado porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Así como queremos que nos hagan, nosotros tenemos que hacer. Si nosotros queremos que nos perdonen cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, así nosotros también tenemos que perdonar. Perdonar, porque si yo quiero que me perdonen, tengo que perdonar cuando me ofenden, cuando me hacen algo que me produce una angustia, una tristeza. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud, con la gracia de Dios, de siempre ser misericordioso, de perdonar, ¿sí? No importa la cantidad de veces que me hirieron o que volvieron a cometer el mismo error hacia mí o que quisieron pecar contra mí o contra vos, lo importante es ejercitar el perdón de Dios. Al estar Dios en nuestras vidas, todo se puede perdonar conforme a la voluntad del Señor. Y todo es un proceso según cómo esté nuestro corazón y según cómo haya sido también la gravedad de la ofensa o no. Así que por eso es importante que con Dios todo es posible. Y no nos metas en tentación. Señor, líbranos de pecar, líbranos de meter la pata, Señor, líbranos como hablaba recién, de ser piedra de tropiezo para otros. Entonces, a eso se refiere. Y no nos metas en tentación. Señor, líbranos de llegar a pecar contra nosotros mismos y de pecar contra nuestro prójimo. Así que estamos en la tierra, estamos expuestos, somos propensos porque somos seres humanos, pero por eso es importante alimentar más, cada día más al Espíritu Santo en nuestras vidas para que sea el Espíritu Santo el que gobierne por sobre la carne. Entonces cada vez nos vamos a equivocar menos, cada vez vamos a ser más fieles, pero porque Dios está en nuestras vidas, no por nuestra fuerza, no por nuestro sacrificio, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Y bueno, después dice que le da como
le da como un ejemplo, ¿sí? De esta persona, de que le llega, dice, va a medianoche a buscar al amigo y pedirle alimento, ¿no? Porque dice que le había llegado un amigo de él a visitarlo y que no tenía nada para darle. Entonces el amigo no se quiere levantar a darle el alimento porque está con los niños, ya están durmiendo y bueno, es medianoche. Entonces, pero el Señor le da el ejemplo de que si esa persona insiste, la persona que va a buscar el pan, lo que está necesitando, si esa persona insiste, dice que va a ser el amigo y le va a abrir y le va a dar lo que necesita. Entonces, así también muchas veces la oración, ¿no? Nosotros es que tenemos que tener una relación donde nosotros no decir quiero algo como un nene caprichoso y voy a insistir para que me lo dé. No es eso, sino que uno tiene que orar con fe justamente. Muchas veces oramos y no estamos creyendo de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Entonces, en ese sentido, que nosotros no tenemos que dejar de clamar, no tenemos que dejar de buscar de Dios, dejar de confiar en Él. Y por eso Él después en el versículo 9 dice, así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Acá me quiero detener. Fíjense que dice, el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abrirá. Todo esto se refiere a, buscas del Señor, lo vas a encontrar. Vas a pedirle algo, lo vas a recibir. Vas a llamar y Él va a abrir la puerta, ¿sí? Va a abrir, nos va a dar a conocer todo lo que Él quiere darnos a entender, ¿no? Pero hay una parte en Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, que dice, y cuando piden algo no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. ¿Por qué comparto esta parte en la Biblia? Porque justamente cuando lo estaba leyendo el Señor me hacía recordar esto. Muchas veces, hemos hecho oraciones que no han sido respondidas por Dios, porque ha pasado de que hemos pensado en nosotros mismos y hemos pensado en nuestros deseos, en nuestras cosas, entonces o con mala intención, y entonces ahí dice que has pedido y no has recibido, porque has pedido con malas intenciones, para tu provecho, para vos disfrutar con los placeres. Entonces el Señor ahí no va a responder. Por eso Él, en Cristo, Él nos va enseñando de que nosotros tenemos que orar en el Espíritu y con el entendimiento. Cuando yo entiendo de que tengo que orar a Dios, ¿no? Como hablaba recién, agradecerle, también cuando quiero orar por algo específico, le estoy preguntando algo o veo que no hay respuesta sobre eso, bueno, empecemos a entender si es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Porque por ahí estamos pidiendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios o no llegan aún porque no es el tiempo. Entonces es importante entender que en la oración tenemos que pedir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, se haga tu voluntad perfecta y agradable, que sea en tu tiempo, no en el mío, Señor. Enséñame a entender y a comprender este proceso o esto que estoy viviendo. Y que podamos entender que lo que Él nos pide es muy sencillo y a veces nosotros somos medios complicados o a veces no queremos entender. Por eso, bueno, es importante de esta manera entender de que Dios es fiel. Si uno pide, Él dice que nos va a dar. Entonces, si yo le estoy, por ejemplo, pidiendo, Señor, quiero sabiduría, quiero que me des de tu gracia, quiero que me des de tu amor. Bueno, en Cristo todo eso ya lo tenemos. Lo que tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a menguar, ayúdame a morir cada día a mí mismo, a mí misma, para que el amor, la gracia, la sabiduría que está en Cristo, que está en mi vida, pueda crecer y pueda abundar, para que seas tú viviendo en mí y no sea yo. Y fíjense que más adelante dice, ¿quién de ustedes, en el versículo 11, quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. Y en el 13 dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Fíjense lo que dice, ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más, dice yo, no les voy a dar el Espíritu Santo a los que me lo pidan? Nosotros
por la gracia de Dios, somos hijos de Él, ya tenemos al Espíritu Santo. Pero a veces algunos como le hablaba recién cuando uno se equivoca, cuando uno peca, ya pecaba y ya el Espíritu Santo no estaba y ven Espíritu Santo otra vez sobre mí. Y no, si ya estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo, como le decía, nos podemos equivocar, podemos llegar a pecar, pero que no esté en nuestro corazón practicar el pecado, sino que esté en nuestro corazón practicar el hacer la voluntad de Dios, el practicar la santidad. Entonces, acá fíjense que ahí el Señor da a conocer cómo somos como ser humano, como hablaba creo que fue en el anterior estudio. En nosotros no hay nada bueno, no hay nada bueno. Lo bueno que hay en nosotros es porque Cristo está en nosotros. Eso bueno que hay en nosotros o que podemos dar es porque Cristo está en nosotros. Entonces es importante entender que aún nosotros, siendo malos, podemos dar cosas buenas, cuánto más el Señor. Cuánto más el Señor a través de nuestra vida puede hacer grandes cosas para ayudar a nuestros familiares, puede hacer grandes cosas para ayudar a nuestros compañeros de trabajo. Cuántas cosas el Señor puede hacer a través de nuestras vidas para ayudar a un amigo, un vecino, un conocido. Entonces, qué importante es poder entender que nosotros en Cristo somos todo eso y Dios nos puede usar de una manera tremenda, pero queriendo ser nosotros no vamos a conseguir que tenga efecto algo poderoso en la vida de las personas. Por eso hay que dejarlo al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas, que obre en nuestra mente, que obre en nuestro entendimiento, que obre en nuestro corazón, para que de esa manera podamos entender de que Él está dispuesto para dar, Él es generoso, y así nosotros, como Él nos da, nosotros también tenemos que dar. Tenemos que dar, mejor es dar que recibir. Dar de nuestro tiempo, dar en lo que podamos ayudar económicamente a alguien que necesite, dar un abrazo, dar un beso, dar amor, dar lo que el Señor me ha dado, ¿sí? De gracia han recibido, den de gracia. Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente enseñanza. Una casa dividida contra sí misma. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre, y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar, y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron: este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían alguna señal del cielo. Pero él, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. Ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo? Porque si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. Bueno, en esta enseñanza habla de que justamente Jesús estaba expulsando un demonio de una persona que no podía hablar, ¿sí? Que era mudo. Y una vez expulsado el demonio, empezó a hablar. Entonces la gente se asombraba. Y justamente las personas que estaban ahí, algunos dijeron de que Jesús estaba expulsando los demonios por el poder de Belcebú, por el poder del príncipe de los demonios, o sea, de Satanás, ¿no? Y entonces ahí Jesús, como él siente, él conoce todo, Él dice la palabra de Dios que el Espíritu escudriña los corazones, lo más íntimo de los corazones, y también conoce lo que hay en el corazón de Dios. Él conoce todo. Entonces Jesús sabía lo que estaban pensando, ¿sí? Jesús sabía lo que ellos querían
el propósito de ellos en relación a lo que estaban diciendo, de que él estaba echando fuera a los demonios por el poder de Satanás. Entonces Jesús le dice, pero ¿cómo dice voy a poder, cómo dice va a permanecer un reino si está dividido? Y ahí lo dice en el versículo 18, ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belzebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo? O sea, si el espíritu inmundo que forma parte del poder de las tinieblas, el Señor va a ser usado por el enemigo para echar fuera ese espíritu, está dividido, porque justamente la unión hace la fuerza. ¿Cómo es? Estás en un lugar y te quieren sacar. No, el enemigo va a querer que esa persona siga muda, va a querer que esa persona no reciba la sanidad, la liberación. Entonces el Señor le decía, si ustedes dicen que por el poder de Dios hecho fuera los demonios, dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos hace entender de que esas cosas solamente las puede hacer el poder de Dios, no las puede hacer el poder de las tinieblas, porque no se van a echar entre ellos mismos afuera, porque son del mismo reino de las tinieblas. Entonces, como después les da el ejemplo, dice que cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando viene otro que es más fuerte que él, ¿y quién es más fuerte que el poder de las tinieblas? El poder de la sangre de Jesús. El reino de Dios es más fuerte que el poder de las tinieblas y que el reino de las tinieblas. Justamente, como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Como nos hablamos no sé si fue el lunes pasado o el otro anterior, que habíamos hablado de que el Señor nos había dado autoridad, ya nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo, todo poder del enemigo, y nada nos va a hacer daño. Entonces es mayor el poder de Dios que está en nosotros que cualquier poder de un hombre o de las tinieblas que esté operando en alguna persona o en alguna grupo de personas que quieren en contra de nosotros. Mayor es el que está en nosotros. No tenemos que temer al hombre, tenemos que temerle a Dios con respeto y con honra. Entonces fíjense qué privilegio, qué poder tan grande, tan preciado que tenemos, que está en nuestras vidas, en este cuerpo, en los cuerpos que tenemos, ¿no? Que justamente somos un vaso donde el Señor deposita su poder, deposita su amor, su gracia para que nosotros la podamos dar a conocer. Así que fíjense qué lindo que así como Jesús pudo testificar y mostrar el poder de Dios a través de esta liberación y tantas liberaciones que hizo, así el Señor, este ministerio, este servicio de liberación es para cada hijo o hija de Dios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Si bebiéramos cosa mortífera, cosa que nos quiera producir muerte, dice que no nos hará daño. Entonces fíjense, porque está el Espíritu, el poder de Dios en nuestras vidas, el poder de la resurrección. Entonces, en el cual vivimos por la eternidad, ¿sí? Aún cuando partamos de esta tierra, no vamos a morir, vamos a dormir. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a vivir por la eternidad, estando con el Espíritu Santo, con Cristo y con nuestro Padre. Así que por eso, es muy importante entender de que el poder de Dios se quiere manifestar en cada hijo e hija de Dios. Qué importante es creer en Dios y creerle a su palabra, alimentar mi fe, llenarme de su poder, llenarme de su gracia, llenarme de Él para poder darlo de esa manera. Y no solamente algunos van a echar fuera demonios, sino todo hijo o hija de Dios ferviente en el Señor, en el Espíritu, va a dar ese poder y lo van a recibir las personas que están necesitando sanidad y liberación. ¿Sí? Pero lo más importante de todo, más que echar fuera un demonio, más que sanar a un enfermo, porque eso son dones de Dios, es el poder de Dios. Lo más hermoso de todo es que podamos aprender a amar a Dios con el amor con el que Él nos ama, ¿sí? Y así amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto siempre lo digo, es lo más importante. El amor de Dios en nuestra vida es lo más importante. Los dones, el ministerio, todo lo demás viene añadido y es dado por gracia, ¿sí? Así como su amor nos fue dado por gracia, es un regalo que no merecíamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente enseñanza. Me había olvidado el versículo 23.
Y fíjense, dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. O sea, o estamos con las cosas del Señor o estamos con las cosas de la carne, ¿sí? O estamos con las cosas del Espíritu o estamos con las cosas de la carne. O hablamos la verdad o hablamos mentira. O hacemos lo justo y lo correcto o hacemos lo injusto o lo incorrecto. No hay término medio. Y si hay término medio, eso hace que sea tibio. Y la palabra dice en Apocalipsis que frío o caliente, porque tibio te vomitaré, dice el Señor. Entonces, qué importante es que podamos acercarnos cada día más a Dios y que nos llenemos más y más de Él para estar del lado de Él, para estar a favor de Él y Él estar a favor de nosotros, ¿sí? Y verán los demás el favor que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Por eso es importante entender de que tenemos que empezar a tomar decisiones que nos acerquen más a Dios, no que nos alejen. Bien. La siguiente enseñanza, el espíritu impuro que vuelve. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae otros 7 espíritus peores que él, y todos entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Bueno, justamente en esta enseñanza sigue hablando de espíritus inmundos. Cuando nosotros, al llegar al Señor, le entregamos nuestro corazón, nuestras vidas, Él nos va limpiando, nos va liberando de cosas que había en nuestras vidas que estaban ocultas, que no queríamos confesar o que estaban como muy internas dentro de nosotros y no nos dábamos cuenta que nos hacían mal a nosotros y que hacían mal a los que nos rodean. ¿Sí? Que tiene que ver muchas veces por operaciones malignas a través de espíritus impuros. Y una vez que los identificamos, en el nombre de Jesús los han echado fuera de nuestras vidas, o también cuando ya vamos teniendo el entendimiento y vamos entendiendo la autoridad que Dios nos ha dado, en el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestras vidas determinado espíritu, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando ese espíritu sale, anda por lugares secos buscando dónde posar, porque ellos necesitan estar en un cuerpo para poder justamente habitar en él y de esa manera lograr su objetivo, que justamente es usar a la persona, por ejemplo, si es un espíritu de mentira, mintiendo, si es adulterando, bueno, adulterando, si es traicionando, traicionando, si es engañando, bueno, engañando. Ellos necesitan cumplir el objetivo, el propósito por el cual los envió Satanás, ¿no? Por eso es importante entender que nosotros siempre, esto siempre lo aconsejamos, siempre tenemos que alimentar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, con alabanzas, ayudando al prójimo, dando lo que Dios nos ha dado, como les decía. Entonces es importante que podamos, que la casa esté ordenada, pero que esté habitada por la presencia de Dios. Porque dice que esos espíritus andaban dando vuelta y dice que, bueno, voy a volver al lugar donde vivía antes. Y dice que fueron y la casa estaba, o como que no estaba habitada por la presencia de Dios, estaba ordenada y adornada, pero no estaba habitada por la presencia de Dios. Entonces fueron, y no solamente entró él, entró más espíritu, y dice que el estado de esa persona es peor que el anterior. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que una vez que ya conocemos lo que es Dios, empezamos a conocer su palabra, empezamos a conocerlo a Él a través de la misma, tenemos una responsabilidad, primeramente hacia nosotros mismos y también hacia nuestra familia, de que tenemos que alimentar nuestra vida espiritual para no darle lugar a la obra del enemigo, para no darle lugar a que vengan esos espíritus a nuestras vidas nuevamente y hagan y deshagan y hagan lo que quieran con nosotros. Nuestra vida tiene que estar habitada por la presencia de Dios y el que tiene que gobernar nuestras vidas tiene que ser siempre el Espíritu Santo. Este conocimiento siempre se lo damos a las personas que vienen nuevas y es importante que también los hermanos lo puedan transmitir cuando tengan la oportunidad de hacerlo, que las cosas del Señor no es juego, porque si hay algo en esa persona nueva que llega, que no está bien, antes de ser liberada, la persona tiene que ser responsable de comprender que tiene que tener un compromiso con Dios, que tiene que realmente
buscar a Dios y querer cambiar, porque si eso sale de ese espíritu malo sale de la vida de la persona y después la persona sigue haciendo lo que quiere, después va a ser peor el estado espiritual de esa persona. Entonces por eso es importante siempre dar el conocimiento para que las personas puedan entender de que las cosas del Señor no es un juego. No es un juego y conlleva responsabilidad y compromiso de nuestra parte, ¿sí? Y de toda aquella persona que quiera realmente hacer la voluntad de Dios. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la última enseñanza, los que en verdad son dichosos. Mientras Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Fíjense, acá una señora, después de lo que Jesús dijo sobre el espíritu inmundo que se iba y volvía al lugar que no estaba habitado por la presencia de Dios, después de esa enseñanza, una mujer levantó la voz y decía: dichoso, dice, el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Y el Señor dice: no. O sea, no es que le dijo que no era dichosa, porque por algo el Señor, Dios halló gracia, María halló gracia ante los ojos de Dios para elegirla para que su vientre pudiera engendrar, por la obra del Espíritu Santo a Jesús, ¿no? Que sabemos que es Dios hecho carne. Bueno, y resulta que el Señor le dice: más bien, dichosos, bienaventurados, muy felices son aquellos que oyen, dice, escuchan la palabra de Dios y la obedecen, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Nosotros podemos oír, pero no estamos prestando toda la atención. Cuando escuchamos, prestamos atención. Nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser está atento a lo que Dios me está hablando a través de leer la palabra, a través de escuchar alguna enseñanza como esta o alguna canción. Entonces escucho, estoy pensando y estoy con todo mi sentido y todos mis pensamientos ahí, prestando atención a lo que Dios me quiere hablar. Y obedecer, no solamente es escuchar, tengo que poner en práctica, con la ayuda del Señor, tengo que poner en práctica y obedecer a lo que Él me está diciendo. Por eso habíamos dicho que el Señor en estos tiempos quiere citas íntimas con nosotros, quiere darse a conocer, quiere manifestarse a nosotros. Dice que aquellos que me aman guardan mis mandamientos, ¿sí? Y dice que iremos y haremos morada en Él y yo me manifestaré a Él, dice Jesús. Entonces es importante que aprendamos a amar a Dios y Él se nos va a manifestar, Él se nos va a dar a conocer, nos va a hacer entender y comprender lo que Él nos está diciendo. Vamos a oír, vamos a escuchar y vamos a entender su palabra y vamos a entender lo que Él quiere que hagamos. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer y vamos a ver que vamos a ser más que felices, porque nuestra felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Aunque en principio parezca, en algunas circunstancias, parezca como que cause tristeza, pero es un eterno peso de gloria en nuestras vidas, porque es algo glorioso lo que Dios está produciendo en nosotros a través de la enseñanza, a través de lo que estamos viviendo, y eso va a ser de mucha utilidad, de mucha productividad y ayuda a nuestro prójimo. Así que bueno, por acá dejamos la enseñanza. Como les decía, les pido por favor que se comuniquen conmigo por privado, para que pueda saber quiénes son los que están escuchando, escudriñando el estudio, las enseñanzas de los lunes, para que yo pueda comunicarles y decirles qué versículos tendrían que leer y después les digo cómo sería la tarea, para que el próximo lunes sea diferente el estudio bíblico. Así que bueno, les mando un gran abrazo, que se sigan cuidando, que sigamos orando para que se haga la voluntad de Dios con todo esto. No nos olvidemos orar por los médicos, por los enfermeros, por aquellas personas que sí tienen que estar trabajando, y que Dios haga su voluntad en ellas y que tenga misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y bueno, no solamente eso, sino que Él cumpla su propósito con todo esto, porque Él tiene un gran propósito y nos está preparando también como iglesia para que realmente podamos llenarnos más de Él y podamos darle más lugar a Él en nuestras vidas. Y de esa manera las personas, la humanidad pueda ver a Cristo en nosotros, ¿sí? Ya han escuchado mucho del Evangelio, se ha predicado mucho verbalmente, pero la gente necesita ver,
necesita ver realmente a Dios en nuestras vidas, necesita ver el amor, la gracia, el poder de Dios en nuestras vidas. Y bueno, por eso Él también nos llama a la intimidad y nos llama a buscar más de Él, y así podemos comprender su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Así que bueno, les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga. No nos olvidemos que no solamente por estas fechas, por el tema de las Pascuas, tenemos que recordar la muerte y la resurrección de Cristo, sino todos los días de nuestra vida le tenemos que dar gracias a Dios, gracias a Jesús, al Espíritu Santo, por esa obra maravillosa, tan hermosa, que nos hace estar hoy en este lugar tan lindo que es estar en su presencia, todos los días de nuestras vidas. Así que siempre valoremos y agradezcamos por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a todos. Y eso debe ser lo que nos tiene que impulsar a seguir sus pisadas, porque Él lo dio todo por nosotros, nosotros también lo tenemos que dar todo por Él, de corazón. Así que les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.